La imagen es esta y la última hora está Pedro Sánchez llegando precisamente a la Vall d'Uixó, a Castellón, con vecinos abrazando y besando al presidente del gobierno y con las autoridades esperando precisamente, Marta Ita, esto que mañana el Consejo de Ministros declare zona especialmente afectada, es decir, de luz verde, a las ayudas para la reparación. Están siendo esos negacionismos los que están traduciéndose en negacionismo presupuestario. Se recorta la dotación de fondos para luchar contra los incendios en extinción y sobre todo para prevenir esos fuegos. Y se ve en las comunidades que están ardiendo ahora mismo. Esto es Madrid, donde la comunidad dice hemos aumentado un 3,5% el presupuesto. Y es verdad que ha subido algo más de 1 millón de euros, pero en un presupuesto que realmente ha crecido más del 10%. En realidad lo que está pasando es que del total de dinero que tenemos cada vez se destina menos. Y esta es la situación. Crece un 3,5% la partida para gastar en extinción cuando crece un 7% el dinero para todo lo demás, el doble que para los incendios. Y si uno echa un vistazo al histórico, este es el histórico de la Comunidad de Madrid. Se destinaba el 0,2% del presupuesto hace apenas 10 años. Hoy es el 0,17. La línea de tendencia es gastar cada vez menos en extinción y en prevención. Esto está pasando en Madrid y está pasando en territorios como la Vall d'Uixó, en Valencia, donde esta ha sido la situación. Se ha ido efectivamente aumentando el gasto, pero ese gasto representa cada vez menos del dinero que se tiene. Se recauda más porque hay más casas, pero se les destina menos dinero para la extinción. Y si uno echa un vistazo, teníamos un gasto del 0,5% del total del presupuesto hace apenas 10 años, tenemos un 0,4 a fecha de hoy. Claramente se está recortando presupuesto y se está sometiendo a las plantillas a cada vez más esfuerzo. Esto que ven son las horas extras de bomberos y brigadas forestales. Y estas son horas extras habituales, pero estas son las consideradas sistémicas. De las 250.000 horas extras que hay, casi 190.000 son estructurales. Son trabajos que tienen que hacer los que están contratados porque las plantillas no dan. Lo que tenemos ahora mismo es un estrangulamiento de los servicios públicos, servido con estas cifras y defendido y explicado públicamente así en invierno, camuflado después en verano. ¿Se creen ustedes que de repente van a llover pétalos en invierno? Es que eso no va a ser así. El rollo este del cambio climático, el terrorismo climático, y hay que hablar con claridad. El fanatismo climático mata. Las políticas de Bruselas matan. Que se caliente un poquito el planeta para empezar a reducir las muertes por frío. Nefastas políticas de fanatismo climático, que falten infraestructuras hidráulicas, presas, embalses, canalizaciones. Óscar López, precisamente, Grande Marlaska, acaba de convocar a las autonomías el miércoles a una reunión, precisamente para empujar este pacto climático y la coordinación. Es que ese es el problema, efectivamente, Javier. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que los mismos presidentes y presidentas de comunidades autónomas que hoy nos dicen que estos incendios no son como los de antes, que estos incendios nunca se han visto, que estos incendios no se parecen en nada a los que había hace 20 años, siguen gastando lo que gastaban hace 20 años en extinción de incendios. Es que ese es el drama. Dejemos de hacer trucos con las estadísticas, cojamos las cifras agregadas. España gasta hoy en extinción de incendios lo mismo que gastaba hace 20 años. 20 años. España gasta hoy, las comunidades autónomas gastan hoy, la tercera parte menos de lo que gastaban hace 20 años en prevención de incendios. Ese es nuestro problema y esas son las responsabilidades que hay que exigir. Y por eso los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas que acabamos de informar han sido convocadas por el gobierno para hablar del pacto climático van a tener que dar muchísimas explicaciones
para decir que no son capaces de entrar a negociar y firmar ese pacto climático que supondrá una ingente cantidad de recursos para sus dispositivos de lucha contra el fuego, después de haber estado manteniendo e incluso recortando lo que gastan en extinción y prevención de incendios. Lo que no se puede hacer es decir, por un lado, que estos incendios no se parecen en nada a los de antes, que son incendios extraordinarios, que están fuera de la capacidad de extinción, cuando tú tienes la responsabilidad política como presidenta de la comunidad autónoma o como presidente de la comunidad autónoma de haber mantenido la capacidad de extinción exactamente igual que estaba hace 20 años. Hemos oído este argumento, Losada, y lo hemos visto aquí, en un territorio que ahora mismo está ardiendo. El de Novillo. El cambio climático, este presidente, es a lo que se agarra para no tomar responsabilidades de nada. Es uno de los factores de lo que estamos viendo con los incendios forestales, pero no es el principal factor. Y este es el argumento que hoy está jugando el Partido Popular en todos los niveles, que el cambio climático es una forma de escaquear responsabilidades. El cambio climático lo que es una realidad. El cambio climático lo que es una realidad. Es una evidencia. Es que esto es como si nos ponemos a discutir que el cielo es azul. ¿El cambio climático provoca los incendios? No. ¿Había incendios antes del cambio climático? Sí. De hecho, este señor que te está hablando tuvo que gestionar 2 olas de incendios junto con otros compañeros del gobierno. ¿En España siempre ha habido incendios? Sí, porque tenemos, insisto, la segunda área forestal más grande de Europa. ¿Cuál es la diferencia? Que la famosa ley de los 30-30-30, 30 más de 30 grados, menos de 30% de humedad y vientos de más de 30 kilómetros, ya se ha convertido en la normalidad. Lo que antes eran días excepcionales, ahora son semanas enteras en esas circunstancias. Y eso hace que apagar los fuegos se haya convertido muchas veces en una misión absolutamente imposible. No se puede abordar este problema sin abordar el elemento fundamental que ha cambiado completamente las circunstancias. ¿Va a seguir habiendo fuegos? Sí. ¿Va a seguir haciendo calor? Sí. ¿Va a ser difícil apagarlos? Sí. ¿Cuál es el problema? Que ahora las circunstancias en las que nos enfrentamos al fuego han cambiado drásticamente y solo hay un factor que explica fundamentalmente ese cambio, que es el cambio climático. No es una excusa, es una de las razones que tenemos que abordar. ¿Sabes lo que es una excusa? Lo que es una excusa es utilizar a Pedro Sánchez como excusa para no afrontar el cambio climático. Lo que es una excusa, y es tremendamente hipócrita, es utilizar a Pedro Sánchez como excusa para no explicar por qué. ¿Por qué? Llevas meses diciéndonos que estos incendios no se han visto nunca, y lo que gastas en extinción de incendios es lo mismo que gastabas hace 20 años. Alfonso Ferrero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ustedes denuncian ahora falta de medios. Bueno, eso es actualmente, pero llevamos media vida pidiendo medios, pidiendo efectivos, pidiendo material y pidiendo de todo. Yo entré en 2007 y en la parte pública del personal laboral Infoma, de bomberos, del personal que va a bomberos funcionarios, pues yo entré y éramos 450. Se han ido reduciendo esas plantillas que actualmente en extinción solo estamos 124 presupuestadas, con presupuesto y dinero de la Comunidad de Madrid, pero actualmente solo se cubren 60. 60 plazas de las 124. Sí. Sus compañeros están denunciando que muchos de sus contratos son no como ni siquiera bombero forestal, no contratos de extinción, sino como conductores o en ocasiones para limpieza. Bueno, estamos contratados desde hace tiempo. Antiguamente nos contrataban como auxiliar de bombero conductor o auxiliar de bombero, pero luego a partir de 2012 dejamos de tener contrato, nos metieron en el convenio de personal laboral de la Comunidad de Madrid y nos pusieron de conductores y técnicos de mantenimiento. A partir de ahí estuvimos un tiempo sin contratos, solo nos activaban y desactivaban de la seguridad y, bueno, pues se nos pagaban las nóminas. Llevamos años denunciando esta precariedad, intentando sacar una ley a nivel nacional de bomberos forestales. Se consiguió aprobar en 2024. En 2025 firmamos los nuevos contratos, por fin teníamos un contrato y pensábamos que se iba a actualizar, se iba a adecuar a ley. Ese contrato no cumple ley, no cumple la ley de bombeo forestal, no cumple las bases de oposición que superamos en 2025 y bueno, pues al final no nos han querido escuchar, hemos estado negociando. En febrero del 2026
lo bloquearon y echaron todo para atrás. Y bueno, pues es un desastre. Ahora hablaremos un poco de la crisis, pero quería manifestar alguna cosa también. Es lo que le iba a decir, cuando se habla de pacto climático, parece que esto sea una declaración de principios. Esto se concreta en políticas públicas muy concretas, en dotar de medios a bomberos y a ustedes, a las brigadas y bomberos forestales. ¿Ustedes dicen que tienen material caducado o que no tienen material directamente? Sí, teníamos material caducado, se ha estado actualizando. Seguimos con los trajes, nos han dado algún traje nuevo para poder ir. Bueno, estamos mejor que muchas otras comunidades autónomas. La mascarilla me la cambiaron el viernes, que la teníamos caducada desde el 2023 sin saberlo. Hemos estado dos veranos sin saber que teníamos la mascarilla caducada. Pero bueno, hay que replantear las cosas. Esto es una crisis como no hemos vivido otra. La gente ha perdido negocios, ha perdido viviendas, ha perdido su vida. Estamos acostumbrados a ver esto, pero no porque más que estemos acostumbrados no lo sufrimos y no lo vivimos. Yo tengo compañeros que han perdido su parcela, su urbanización en Navas del Rey ha sido arrasada, amigos que tienen viviendas en el Cinar del Alberche, conocidos y familiares que van a sufrir con esta tragedia. Y bueno, es algo anunciado, porque yo entré en 2007 y ya cerca del retén que estaba en Cenicientos, hay una urbanización que se llama Entre Pinos. Y íbamos con el mando funcionario, que íbamos en una dotación mixta, laborales y funcionarios, y yo estaba aprendiendo, yo era mi primer verano. Y decían, el día que pilla aquí algo es una desgracia. Y al final, pues con los años se iba viendo, hemos tenido muchos incendios de interfaz urbano-forestal en la Comunidad de Madrid, que es uno de los riesgos que sufrimos aquí, que cualquier incendio de 300, 400 hectáreas afecta a población, afecta a viviendas y ya no se convierte en un incendio forestal, se convierte en una catástrofe de protección civil, con viviendas, con personas afectadas. Se han estado evacuando bien, venimos de una desgracia del fallecimiento de 13 personas en Almería. Entonces, la planificación de la evacuación se ha hecho bien y afortunadamente a día de hoy no podemos lamentar vidas humanas, pero las pérdidas económicas y de bienes es una barbaridad, es una brutalidad. Nos ha pasado a veces, yo he estado en 2018, tuve un incendio de interfaz con 10 casas afectadas y parcelas y bueno, pues lo llevamos avisando, lo llevamos anunciando, pero tristemente ha sido este año. El año pasado también fue un poco dramático, con un fallecido en Madrid. Y bueno, pues es una desgracia. Lo de Castilla y León, pues el año pasado fue una desgracia. Miles de pueblos arrasados, hectáreas arrasadas y al final faltan helicópteros, faltan hidroaviones, faltan medios de extinción y otra cosa que es fundamental es la prevención. Estaba viendo las imágenes del camping y se me cae el alma a los pies. Pero es que hay que prevenir y hay que hacer fajas perimetrales de prevención y proteger porque estamos rodeados de vegetación, de monte. Llevamos años con crecimiento positivo de la vegetación, de los bosques. El presidente del gobierno hoy pidiéndole al Partido Popular y a Vox, especialmente a la formación de ultraderecha que condiciona las posiciones en todos los gobiernos regionales ahora afectados, lo hace en Castilla y León, lo hace en la Comunidad Valenciana, que firmen, que se avengan a un pacto climático que se niega y que el Partido Popular ha llegado a adoptar. ¿Por qué? Porque Sánchez sigue hablando de cambio climático, de emergencia climática, riesgos naturales. Es como los define el Partido Popular. Es muy importante que todas las instituciones públicas hagamos caso a la ciencia, hagamos entre todos posible un acuerdo, un pacto de Estado contra la emergencia climática. Y eso exige no solamente aumentar las capacidades en la respuesta, sino también en las labores de prevención. Yo no he venido a hacer ningún tipo de declaración de contenido político. Sabe muy bien qué es lo que ha hecho cada uno en los años de gestión de su gobierno. Habrá momento para el análisis. De momento, el Partido Popular habla de riesgos naturales, Collantes, y dice no es momento de hablar de un pacto climático. Y en Génova insisten, Javier, hay que ir
paso a paso, porque mientras el gobierno pide ese pacto climático, los que pesan, lo decías de momento, son los otros pactos, los pactos autonómicos con la ultraderecha, con Vox, que firmaron para poder llegar al gobierno y en los que se incluyen medidas que claramente niegan la evidencia del cambio climático. Eso es en las comunidades en las que el Partido Popular gobierna gracias a Vox. Aquí en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en este momento continúa reunida con el Comité de Coordinación, tampoco tiene del todo claro, Javier, ese pacto climático. Preguntada ayer, lo que decía era que habrá que ir también paso a paso, que habrá que ver cuáles son las causas de estos incendios y, por lo tanto, después seguir trabajando para abordar cómo paliarlos de cara al futuro. Porque, Javier, aunque lo cierto es que la coordinación, nos lo decía también el ministro del Interior, Grande Marlaska, entre las administraciones está siendo total. De momento parece haber coordinación y buena sintonía entre ambas administraciones. Lo cierto es que el Partido Popular continúa, como ya ha hecho anteriormente, negando en ocasiones esa evidencia del cambio climático, oyendo contra medidas, contra planes que ya ha impulsado el gobierno, a medidas que buscan paliar estos efectos dramáticos que vivimos en toda España. Fanatismo es el fanatismo negacionista. Cada alegato en contra del cambio climático lo que hace es alimentar los incendios. Los gobiernos con negacionistas son un peligro. La prioridad nacional no puede ser hacer ciudadanos de primera y de segunda en este país. Lo que tenemos que hacer es que la prioridad nacional sea luchar contra el cambio climático. Las causas son muchas. Hay tantas causas que ahora mismo tener la respuesta de todo significa que no te quieres responsabilizar de nada. Y así que yo creo que es mejor dejarlo pasar ahora y analizar qué ha pasado, qué ha ocurrido, cómo se podía haber evitado y a partir de ahí, pues, trabajar. Todo y esperamos al año que viene a que se vuelvan a reproducir los incendios. Bueno, a ver, evidentemente Ayuso sabe perfectamente que una de las causas es el cambio climático, lo sabe ella y cualquier persona que sepa leer y escribir y tenga una mínima capacidad de entender. No lo hace por motivos políticos, pero es que el presidente andaluz, el moderado, según nos han explicado periodistas durante muchos años, ha firmado un pacto autonómico con Vox en el que se declara, se rechazan las políticas de la Unión Europea contra el calentamiento global y orgullosamente se dice que Andalucía será un territorio libre de las cargas del Pacto Verde. Esto es literal, ¿vale? Entonces, con esos mimbres, pues obviamente eso es cierto, estás sí. Gobernando con fanáticos del negacionismo, efectivamente, y tú aceptas sus políticas como han hecho en inmigración, pues lo único que están intentando ver es que pase, por desgracia, que pase la ola de incendios sin hacer nada, ¿vale? Sin hacer nada, que no se debata, ya lo analizaremos luego, justo en esta emergencia. Las declaraciones de Juanma Moreno con el incendio de Almería. Vete a buscar las declaraciones de Juanma Moreno con el incendio de Almería. Con el incendio de Almería, donde dijo clarísimamente que había un impacto del cambio climático y de hecho le generó un conflicto con Vox porque Vox se puso en contra de esas declaraciones. Yo me voy a los hechos. Escucha, por favor, no interrumpas. No, perdóname, los hechos es lo que firmas. Los hechos son lo que dices. Perdóname, no las declaraciones. No. Yo sí, lo las que digo, yo puedo decir que soy el Papa hablar. de Roma y no soy el Papa de Roma, ¿vale? Los hechos es lo que firmas en el pacto con Vox. Eso es el compromiso programático que ha asumido el señor presidente de Andalucía y está por escrito. Declaraciones me parecen maravillosas. Por supuesto que hay cosas en las que en Almería hubo una coordinación que no ha habido en Madrid porque Ayuso sigue con su enfrentamiento permanente con el gobierno. Se han alabado todos la coordinación en Madrid. Maravillosa la coordinación. Acabamos de ver a Sánchez comparecer con el presidente valenciano. En Andalucía compareció con el presidente andaluz. ¿La has visto comparecer con la presidenta madrileña? No, ¿por qué? Porque se tuvo que ir, no pudo comparecer en rueda de prensa. A ver, hay hechos, por favor, hechos. Hay ahora mismo una declaración y una posición que está así y está marcada así, y el gobierno hoy está pidiendo cambio climático, está pidiendo pacto de Estado con un Partido Popular que dice no es el momento. Hubo una cumbre en Ponferrada que tampoco fue el momento, hace un año, y la cuestión es cuándo es el momento, porque lo que hemos visto es, en fin, posiciones que siguen diciendo hasta que el cambio climático es comunismo. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente
allá él, allá su conciencia y allá su historia. Y nada más, muchas gracias a quienes están prestando su ayuda. Antón Losada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? Losada, el debate es este. ¿Se puede cerrar un pacto de Estado? ¿Es factible? ¿Es posible esto? No solo es posible, sino que además ahora es el momento de cerrarlo. Esto que acabamos o que estabais enseñando ahora es que esto está en el manual de gestión del Partido Popular y de la derecha española, Javier. Parece mentira, parece que acabamos de llegar. Cuando hay una crisis que ellos no son capaces de gestionar, no es el momento de hablar de política, no es el momento de asumir responsabilidades, ya habrá tiempo para todo esto y en todo caso, si es culpa de alguien, es culpa de todos, del mundo en general. De las otras administraciones, de los ciudadanos que no seguimos las instrucciones, de los medios de comunicación que informan. Esto está en el manual de gestión del Partido Popular, así que yo propongo saltar ya esta pantalla, que nos la conocemos, y vamos a centrarnos en que aquellos que estamos convencidos de que el cambio climático está acelerando y cambiando dramáticamente las circunstancias en las cuales tenemos que aprender a gestionar el territorio y combatir fenómenos que en España van a suceder, nos guste o no, todos los años. ¿Por qué? Porque tenemos la segunda área forestal más grande de Europa. Entonces, en España vamos a tener incendios todos los años. ¿Qué es lo que hemos constatado? Que cada año son peores. ¿Qué es lo que eso nos lleva a qué conclusión debe llevarnos? A que tenemos que cambiar nuestras maneras de tratar el territorio, nuestras maneras de prevenir los incendios y nuestras maneras de combatir los incendios. Yo propongo, Javier, olvidarnos de los negacionistas, olvidarnos del fanatismo anticlimático. Yo creo que la principal causa del fuego estos días se está constatando es la estupidez. Junto con otros elementos, nada prende más fuego que la estupidez y la ignorancia de determinados dirigentes y responsables políticos, y avancemos hacia un pacto climático donde estemos todos aquellos que somos conscientes de que tenemos un problema y en lugar de andar buscando culpables y responsables y a quién señalar y a quién echarle la culpa, lo que queremos es encontrar soluciones. Pero, Losada, es imposible llegar a un acuerdo con quien no quiere firmarte un acuerdo. Y ahora mismo tenemos partidos que niegan que esto sea una realidad, que niegan que esto sea una evidencia. Yo creo que hay que trabajar con lo que tenemos. La política es el arte de lo posible, Javier, como tú muy bien sabes. Hay partidos que lo niegan, pero hay muchos partidos que lo afirman, que lo sostienen, que están de acuerdo. Seguramente incluso habrá administraciones donde estén estos partidos que tendrán algo que decir. Hablabais ahora de Moreno Bonilla y sus declaraciones hablando del cambio climático. Bueno, si alguien propone un cambio climático, supongo que Moreno Bonilla estará en primera línea, dispuesto a apoyar ese pacto y ese acuerdo. Además, cuando es responsable de una administración que además ha tenido que gestionar recientemente incendios que se corresponden específicamente con esas nuevas modalidades de incendios que tenemos que atender. Yo creo que es el momento de volver a poner encima de la mesa la propuesta, volver a poner encima de la mesa el acuerdo, que llega además con un amplio respaldo de la comunidad científica y un potente proceso de participación. Y oye, el que no lo quiera firmar, que lo explique; el que no lo quiera firmar, que lo asuma; el que no lo quiera firmar, que nos diga exactamente por qué no quiere firmar ese acuerdo. Losada, no te retires, voy a volver contigo enseguida. Lo que hoy estamos discutiendo, este pacto climático, no es una cuestión de principios ni de vagas cuestiones generales. Es una cuestión de dinero, de fondos, de políticas muy concretas, de si se dota o no a bomberos, a brigadas forestales, a bomberos forestales, de si se pone o no dinero más allá de que se pongan o no palabras. Porque lo que hemos escuchado, la última declaración este fin de semana de Santiago Abascal ha sido esta, la de que hay fanatismo ecológico. España se quema. Los desastres repetidos en España no son solo accidentes y fatalidad. Buenos días y muchas gracias en primer lugar al presidente y por supuesto también a la alcaldesa. Nos acompaña también la presidenta de la Diputación y, en fin, todos los representantes de los distintos niveles del Sistema Nacional de Protección Civil, desde la Administración General del Estado, liderada por la ministra Morant, por supuesto la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la secretaria general del Sistema Nacional de Protección Civil, Virginia, además, lógicamente, de todos los representantes de la Generalitat de la Comunitat Valenciana. Yo empiezo siempre dando las gracias, en primer lugar, a los medios de comunicación,
porque efectivamente los medios de comunicación en un momento tan crítico como es el actual sois, si me permitís que os tutee, muy importantes, sois muy relevantes. Al fin y al cabo, los ciudadanos y ciudadanas en momentos de zozobra, de angustia, lo que necesitan es información veraz, es información que les permita poder protegerse, conocer cuál es la realidad, en este caso de una emergencia derivada de un incendio tan grave como el que se está sufriendo aquí en Castellón, y por tanto luchar contra la desinformación. Y desgraciadamente hay mucha desinformación en las redes sociales, hay muchos bulos que se propagan y que lógicamente los medios de comunicación sois los encargados de contrarrestar con datos, con hechos, en definitiva no con opiniones, sino con datos factuales que ayuden a los ciudadanos y ciudadanas a conocer de primera mano y mejor, de forma veraz, cuáles son las decisiones que se están tomando y también cuáles son las medidas que se están tomando como consecuencia de lo que antes decía el presidente, de la seguridad y de salvar vidas, que es lógicamente la principal prioridad de todas las instituciones públicas que integramos el Sistema Nacional de Protección Civil. Así que gracias a los medios de comunicación, porque estamos viendo muchos bulos, mucha desinformación, de que si los incendios son provocados para construir plantas fotovoltaicas, minas de litio, minas de tierras raras, que no se puede, en fin, limpiar el monte, o de que, bueno, pues sí, efectivamente pueden haber incendios provocados. Vamos a ver exactamente cuál es la investigación, como bien decía antes el presidente, al respecto, pero en todo caso lo que sí que es cierto es que la emergencia climática, este aumento sostenido y sistemático que estamos viendo cada año de las temperaturas, lo que están haciendo es elevar de manera exponencial la expansión y el nivel de los incendios que estamos sufriendo. Por cierto, con patrones cada vez más semejantes en los incendios que estamos viendo a lo largo y ancho de todo nuestro país, desde Almería, Ávila, Madrid y también, lógicamente, aquí en Castellón, además de otros tantos. Empezamos la semana, en comparación con el año pasado, con 130.000 hectáreas calcinadas. Hoy estamos en 170.000, más de 170.000 hectáreas calcinadas, una decena de grandes incendios que se propagan en todo el país y, por tanto, ante un aumento de temperaturas como la EMET ya empieza a adelantarnos para esta semana, una nueva ola de calor, sí me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que, como antes se ha dicho por parte de la alcaldesa y del presidente, estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. En segundo lugar, trasladar, además del agradecimiento, algo que ha dicho antes el resto de instituciones, y es que la principal prioridad que tiene el Sistema Nacional de Protección es, en primer lugar, defender la vida de la gente de las zonas afectadas. 2, defender los núcleos poblacionales que están siendo afectados por los incendios. Y 3, luchar contra el incendio, en este caso, de Castellón. Y es lo que estamos haciendo. Por eso pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales. Quedan horas difíciles, horas complejas. Vamos a tener un aumento de las temperaturas a partir de pocas horas en los próximos días. La EMET nos va a anunciar una nueva ola de calor en toda la península ibérica y, por tanto, pido comprensión y extremar la prevención y la precaución por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas en todo el país. Antes lo he dicho, más de 170.000 hectáreas ya calcinadas en todo el país. Para que nos hagamos una idea, eso es multiplicar por 6 el total de hectáreas calcinadas el año pasado, a estas mismas fechas, en el año 2025. Y fue un año ya particularmente difícil, como todos nos acordamos y recordamos. Y una cuestión última que me gustaría decir, además, lógicamente, de valorar la cooperación institucional, la colaboración de todas las administraciones en un enemigo común, que es el fuego, que son los incendios. Pero una consideración adicional que me gustaría hacer. Por supuesto que tenemos que estar todos en la respuesta a los incendios, a esta emergencia climática.
pero tenemos que estar también, como ha dicho antes el presidente, en la recuperación y en la reconstrucción. El Gobierno de España va a aprobar en el día de mañana en el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Por tanto, las subdelegaciones de Gobierno se pondrán coordinadamente con las instituciones públicas, singularmente con los ayuntamientos y también las diputaciones, a empezar a valorar la magnitud de la catástrofe derivada de estos incendios. Por tanto, en la respuesta y en la recuperación, reconstrucción, tenemos que cooperar y colaborar, pero también tenemos que hacerlo en la prevención. En septiembre del año pasado, como saben, lancé una propuesta a todas las administraciones, a todos los agentes sociales, también a las fuerzas políticas, de que tenemos que hacer caso a la ciencia y de que tenemos también que articular un gran acuerdo de país, un pacto de Estado vinculado con la emergencia climática. Porque tenemos que estar en la prevención para que la respuesta sea menos grave a la que estamos sufriendo y la reconstrucción y la recuperación sea mucho más rápida y proporcionada a el desafío que tenemos de la emergencia climática. Hoy precisamente, esta mañana, he anunciado medidas vinculadas con el eje octavo de los 15 ejes de ese gran acuerdo de emergencia climática que anunciamos el pasado mes de septiembre, y es la creación de refugios climáticos, más de 1000 a lo largo y ancho de nuestro país, muchos vinculados con la Administración General del Estado. Animo también a todas las administraciones públicas a construir esos refugios climáticos, sobre todo para los vecinos y vecinas que no tienen las capacidades económicas para poder, en fin, vivir en urbanizaciones con piscina, pagarse el aire acondicionado, en fin, todo lo que ya sabemos. Este es uno de los ejes de 15 grandes pilares de ese acuerdo de país, de ese pacto de Estado frente a la emergencia climática, que no me cansaré de repetir todos estos días singularmente, de que tenemos que alcanzar y materializar entre todas las administraciones públicas y todos los representantes políticos, sociales, empresariales, científicos de nuestro país. El fuego, los incendios se irán, afrontaremos la recuperación, pero tenemos que estar cada año más prevenidos, más preparados para una emergencia climática que por desgracia está superando todos los niveles, todas las magnitudes que la ciencia sistemáticamente desde hace ya muchos años nos viene advirtiendo, por supuesto a España y al conjunto de Europa. Así que esto es lo que querría decir, trasladar por supuesto el compromiso del Gobierno de España en la respuesta. Estamos volcando recursos del Sistema Nacional de Protección Civil proporcionados a la magnitud de los incendios que estamos luchando. Vamos a estar también en la respuesta, en la recuperación, con el Real Decreto Ley que vamos a aprobar mañana en el Consejo de Ministros, pero pido por favor que estemos también en la prevención, y para eso pido que materialicemos de una vez por todas un acuerdo de país, un pacto de Estado frente a la emergencia climática, porque eso es bueno para nuestros ciudadanos, eso es bueno también para nuestras administraciones, y así permitiremos también a nuestros ciudadanos vivir con mayor seguridad y garantizar un progreso seguro, que es lo que quieren todas y cada una de las comarcas y territorios de nuestro país. Nada más y muchas gracias de nuevo a los medios de comunicación por hacer frente a los bulos, a la desinformación e informar verazmente de cuáles son la magnitud del desafío que tenemos por delante y la evolución, en este caso, del incendio aquí en Castellón.